El mundo está lleno de personas que dicen luchar contra el mal y acaban ejerciéndolo. Así empiezan las venganzas, así empiezan las guerras sucias y así empiezan las cloacas. Algunas con más talento que otras. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Leire, la fontanera que quería limpiar con barro. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Nos dijo que era periodista de investigación. Lo que necesito saber es quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Las 5 W del periodismo... No le creímos entonces, pero ahora tenemos claro que no. Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas. Lo que sabemos es que esta es la voz de Leire Díez, en las grabaciones del sumario judicial del nuevo caso que supone una pesadilla para el PSOE. Lo que sabemos es que, claro que cuando hablaba con policías, empresarios, políticos y fiscales, no estaba ejerciendo de periodista. Era en realidad una fontanera, una conspiradora, la enviada de una trama amparada y pagada por el Partido Socialista. Eso sí, le decía Leire Díez a sus interlocutores que su misión era limpiar. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar, decía, pero para limpiar la trama lo llenaba todo de fango. Buscaba trapos sucios de los que consideraba enemigos del PSOE en la Guardia Civil o en casos judiciales concretos, para poder condicionarles, para poder desprestigiarles, atacarles. O sea, yo necesito 4 cosas que me permitan 2 impactos. Y a cambio de ese material, para tener impacto mediático se entiende, a veces Leire Díez prometía favores, como por ejemplo beneficios profesionales o si su interlocutor tenía algún problema judicial, pues ayuda que ella decía tener mano en la fiscalía. Tengo la suerte de que cierto prestigio tengo en algunos sitios. Los audios del sumario también cuentan otra cosa. Esos interlocutores se fiaban lo justo de ella y de su capacidad real para cumplir esas promesas. Aquí con un coronel de la Guardia Civil. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no. En esta deriva, la trama de Leire Díez, con amparo de Santos Cerdán, terminó ensuciándose hasta las cejas, prometiéndole un trato de favor para sus juicios al propio comisario Villarejo. Y eso que decía que venía a limpiar. José Manuel Romero, hola. Hola, ¿qué tal? José Manuel Romero está coordinando en la redacción del diario.es ese equipo que ahora mismo sigue leyendo los detalles del sumario del caso Leire. Es mucha documentación, vamos si te parece cronológicamente y yendo a las 5 W de las que hablaba en vano Leire Díez en el audio que hemos escuchado al principio. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo se crea esta camarilla para maniobrar, influir en casos abiertos contra el Partido Socialista? ¿Qué dice el sumario? Porque es todo muy reciente. El sumario no llega a detallar cuándo se crea este grupo. Lo que pasa es que el juez entiende que el grupo empieza a trabajar a raíz de una reunión que se celebra en los 5 días de reflexión que se tomó el presidente del gobierno para decidir si abandonaba la política como consecuencia de la imputación de su mujer Begoña Gómez en el juzgado de Juan Carlos Peinado. Todos los demás casos llegaron después y, por tanto, el contexto yo creo que es que efectivamente se considera que la imputación de la mujer del presidente del gobierno no tiene ni pies ni cabeza y estas personas, este grupo que ya trabajaba con un material, digamos, interesante, que eran los audios de Villarejo, el empresario Javier Pérez Dolcet se había hecho con ellos y lo que hacen es aprovechar el momento de los 5 días de reflexión del presidente del gobierno para acudir a Ferraz, reunirse con el secretario de organización Santos Cerdán y explicarle que tienen audios de Villarejo que acreditan cómo el Ministerio del Interior en la época de Jorge Fernández Díaz trabajó también para intentar desacreditar al que entonces era recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Es esa fecha la que el juez utiliza en su auto para decir que a partir de ahí empieza la actuación de este grupo que por otra parte ya estaba creado.
En el relato privado y también público, se lo hemos escuchado a Leire Díez, ella dice que viene a limpiar. Yo estoy aquí para limpiar. O sea, según ella, según cómo se ve ella a sí misma, ellos son héroes que quieren acabar con las cloacas, que ante la incapacidad, digamos, oficial de depurar la corrupción policial, ellos se lanzan a esta misión y esa parece ser su manera de justificarlo. La frase de venimos a limpiar yo creo que se refiere fundamentalmente a las cloacas del PP. O sea, todo aquello que no se ha podido investigar hasta ahora y de lo que hay pruebas evidentes, yo vengo a intentar que se investiguen de una vez. Lo que ocurre es que efectivamente venían a limpiar por una parte todo lo que significaban las cloacas del PP y por otra parte a ensuciar a jueces, a fiscales, a guardias civiles para intentar arruinar los procedimientos judiciales en los que estaban inmersos los dirigentes del PSOE. Hay una primera etapa que se dedicaba a hacer fundamentalmente eso. Y hay una segunda etapa donde esta trama, empoderada por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, financiada con fondos del PSOE, se dedica a intentar obstaculizar, desestabilizar, dice el juez de instrucción, procesos judiciales contra dirigentes socialistas. Y el instrumento utilizado para obstaculizar, desestabilizar, arruinar esos procesos judiciales es realmente feo y fantasioso, las dos cosas. Por lo que sabemos hasta ahora, esta trama intentó influir o conseguir información sobre casos judiciales que afectaban al Partido Socialista, por ejemplo el caso Begoña, o también por ejemplo el caso Koldo y Ábalos, claro, que también afectaba a Santos Cerdán, el caso de la Operación Cataluña a la banca privada de Andorra, o casos más desconocidos como el de Aznar Collar o el de Isofotón. Podríamos ir caso a caso, sería imposible, lleno de detalles y de nombres, nos perderíamos, así que lo que te pido, Romero, es que me digas ¿qué patrón ha identificado la UCO? ¿Cuál es el método general, si quieres con algún ejemplo, del tipo de cosas que hacía la trama para intentar entorpecer o influir en procesos judiciales? Como en cada sumario judicial abierto contra dirigentes socialistas hay un fiscal que impulsa la investigación, hay una unidad de la Guardia Civil que se encarga de hacer los informes con los que el juez toma decisiones, lo que intentan es arruinar esos sumarios a través de esas personas que están impulsando la investigación. Consiste en desacreditar al juez, otras veces consiste en desacreditar a la Guardia Civil y otras veces consiste en desacreditar a la Fiscalía. ¿Cómo hacen todo esto? Pues por poner un ejemplo con el que se inició esta causa, Leire Díez y Javier Pérez Dolcet acuden a una reunión donde aparentemente ni les va ni les viene nada, son grandes empresarios que, según la Audiencia Nacional, han cometido un delito de fraude fiscal multimillonario. Leire Díez, en esa reunión con empresarios del sector de hidrocarburos, les pregunta si tienen pruebas documentales para cargarse al jefe de la unidad que investiga la corrupción, también de dirigentes socialistas, que es el famoso teniente coronel Antonio Balas. Y es en ese contexto donde dice, si me dais documentación, yo os facilito, que este es otro modus operandi, una reunión con la Fiscalía para que os dé una especie de trato de favor judicial cuando vosotros mostréis pruebas de la corrupción en la Guardia Civil. El intento por influir parece claro. La pregunta es si realmente consiguieron sus objetivos, si esto era realmente una herramienta potente de manipulación judicial o se quedó a medias. Bueno, estaban amparados por el que era número 2 del PSOE, que no es poco, y además funcionaban con dinero del Partido Socialista, que se lo pagaba a través de distintas asesorías jurídicas. Pero el poder real, que hubiera consistido básicamente en que esas promesas que hacía Leire Díez hubieran sido reales. Por ejemplo, a un comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, que también la grabó en un bar, le prometió que ella, Leire Díez, sería la encargada de nombrar al próximo director adjunto operativo de la Guardia Civil, porque a Marlaska se lo querían cargar porque el gobierno estaba muy a disgusto con el ministro del Interior. Esas son las cosas que prometía Leire Díez. Obviamente no tenía ninguna capacidad de cumplir nada de lo que decía. Por tanto, es una trama con un poder muy pequeño, y la prueba está en que todas las operaciones que pusieron en marcha fracasaron. Todos los sumarios que pretendían arruinar, obstaculizar, desestabilizar,
siguieron adelante. Santos Cerdán acabó en la cárcel. Ábalos y Koldo están pendientes de una sentencia que les llevará a la cárcel. Ya están en la cárcel, seguirán en la cárcel. Begoña Gómez está al borde del banquillo. El hermano de Pedro Sánchez está siendo juzgado y le piden 3 años de cárcel. En definitiva, esta trama trabajó intensamente durante 2 años, pero no consiguió nada. Se habla algunas veces, por resumir o por darle importancia a esta trama, se habla de las cloacas del PSOE. Y claro, en España cuando hablamos de cloaca, pues pensamos en fondos reservados para tapar la corrupción del PP en el caso Kitchen, de montajes policiales con cocaína para intentar culpar a Podemos de narcotráfico, investigaciones policiales extrajudiciales contra políticos independentistas en Cataluña, reuniones con exministros venezolanos para hacerles cómplices de un documento fabricado. Esto de Leire 10, por lo que hay en el sumario, Romero, es feo, es ilícito, pero no es igual que la gran cloaca que todos tenemos en mente cuando pensamos en la palabra cloaca. Claro, ten en cuenta, Juanlu, que en el caso Kitchen, por ejemplo, hay una decena de comisarios, inspectores de policía imputados, procesados, para los que se piden altas penas de cárcel. O sea, son funcionarios del Estado con mucho poder que hacían cosas ilegales. En el caso de la trama de Leire Díaz y Javier Pérez Dolcet, amparada por Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, ellos no tenían ningún poder real para fabricar pruebas falsas contra el adversario, llevarlas con el sello del Ministerio del Interior a un tribunal de justicia para que se abriese una causa contra el adversario político de Pedro Sánchez. Ellos no espiaron a Feijóo o a Abascal para fabricarles pruebas falsas con las que imputarles delitos. Si comparas una cosa y otra, te sale algo bastante desigual. Por eso hablaba de fantasioso, porque esta es una trama conspiranoica que intentaba arruinar procesos judiciales, pero que no tenía ningún poder real, lo que la diferencia un poco de lo que eran las cloacas del PP. Acuérdate, Juanlu, que en el caso de la policía patriótica hacían informes con datos falsos que llevaban a los tribunales y se abrían causas penales contra los adversarios políticos del Partido Popular. O sea, había una pequeña diferencia. Estos no tenían ningún poder real y el poder del que presumían era un poder ficticio, porque luego no conseguían cumplir ninguna de las promesas que les hacían a las personas a las que entrevistaban. Siempre se dice que la violencia genera más violencia y podríamos decir que la cloaca siempre genera más cloaca, porque todo este asunto acaba derivando en un capítulo surrealista que se cuenta en el sumario, y es que la trama de Leire 10 llegó a prometer interceder con la Fiscalía para conseguirle beneficios judiciales a Villarejo. O sea, le prometes cosas a Villarejo a cambio de material para comprometer al PP. Y estos son los que venían a limpiar las cloacas, Romero, y acabaron subcontratando a Villarejo. Exactamente, lo más relevante probablemente de la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil es unos documentos que se incautan en el domicilio de Leire y que cuentan toda su negociación con el que se puede considerar jefe de las cloacas del PP, que es José Manuel Villarejo. Leire se reúne al menos en 3 ocasiones con Villarejo y le promete un buen trato de la Fiscalía si él tira de la manta. Es muy complicado que Villarejo pudiera tirar más de la manta de lo que ya lo ha hecho, pero aún así parece que Villarejo se comprometió a seguir tirando de la manta en relación con todas las fechorías que había cometido la policía política del PP entre 2012 y 2017, y que quien no cumplió en este caso fue Leire, porque no acabó de concertar las citas con la Fiscalía a que se había comprometido. Hay un asunto, yo no domino el 100% de cómo funcionan estas cosas, que me sorprende, que me ha llamado la atención y que te consulto, Romero. Sabemos que Leire 10 quería destapar lo que para el PSOE era corrupción policial dentro de la UCO, una cloaca, por la filtración de determinados asuntos, mensajes personales entre Ábalos y Pedro Sánchez que afectaban al Partido Socialista. Sabemos que se reúne con la directora de la Guardia Civil, Leire 10, para quejarse o para presionarla, no sabemos bien, por esas filtraciones. Y todo eso es relevante, desde luego, pero me llama la atención que sea precisamente la UCO la responsable de hacer una investigación, de hacer un informe probatorio de mucho peso, que afecta personalmente precisamente a altos mandos de la UCO. No sé si es habitual que la UCO investigue algo que afecta a sus propios altos mandos.
Estos días, Juanlu, esa pregunta que haces es muy importante y no sé si deberíamos abordarla en profundidad, porque estos días hemos hablado con distintos juristas relacionados con el mundo de las investigaciones judiciales, expertos en lo que se llama derecho procesal, y nos contaban que era bastante discutible que esta causa en concreto haya tenido 3 grandes impulsores o investigadores que a su vez habían sido descalificados, atacados, investigados por los miembros de la trama. El juez Santiago Pedraz, que es el instructor de esta causa, aparece en alguno de los audios de Villarejo y no precisamente con un comportamiento ejemplar. El teniente coronel Antonio Balas, que es el jefe de la unidad que investiga las causas de corrupción de dirigentes socialistas, es una de las personas más atacadas por esta trama, hasta el punto de que hay grabaciones donde se escucha decir que Balas mejor muerto. Y para finalizar, el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón ha sido denunciado incluso por esta trama ante la Fiscalía General del Estado, en denuncias que acabaron archivadas. Ellos 3 pueden participar en la investigación de esta causa. Hay expertos en derecho procesal que aseguran que no, que deberían haberse abstenido o inhibido de participar en estas causas. Pero el caso real es que ahí siguen, ¿no? Bueno, más allá de todo esto, está claro que esta camarilla de Leire Díez, Pérez Oset, Santos Cerdán, por motivación política, por venganza, por proteger intereses personales, no sabemos, pero traspasaron varias líneas rojas. ¿Qué es lo más grave, Romero, sobre esta trama que hay en el sumario? El tema del soborno me parece que es uno de los más graves que cita el atestado de la Guardia Civil. Si es verdad que el PSOE, a través de abogados o de quien fuera, intentó pagar 50.000 euros o 250.000, que no está claro lo que pedía Carmen Pano, esta empresaria que dice que llevó bolsas de dinero al PSOE y que ha denunciado que intentaron que rectificara esa declaración a cambio de dinero. Eso es muy grave. Si efectivamente al fiscal José Grinda le prometieron todo tipo de mejoras en su situación laboral e incluso dinero a cambio de, aunque él lo ha desmentido lo del dinero, a cambio de que se archivasen algunas causas judiciales, pues es especialmente grave. Luego el juez ha metido un delito ahí contra las altas instituciones del Estado, que yo creo que lo ha hecho porque es un delito que solo puede investigar la Audiencia Nacional para quedarse con el caso. Algunos de los delitos que se imputan ahí, como el tráfico de influencias, son difíciles de sostener porque más que un tráfico de influencias, había un tráfico de promesas fantasiosas. Hay quien compara a Leire Díez con Antoñita la Fantástica. ¿Tiene algún tipo de reproche penal? No lo sé, no sabría responder a esa pregunta. Es algo que se me escapa. Pero efectivamente hay otros delitos que si se acreditan que son como se cuenta en los atestados de la Guardia Civil y como han declarado algunos de sus implicados, pues sí son especialmente graves, sí. Y la última, Romero, claro, todo esto nos importa mucho porque tiene que ver con la propia estabilidad del gobierno, con el final o no de la presidencia de Pedro Sánchez. ¿Qué hay en el sumario sobre Pedro Sánchez, sobre su rastro en todo esto, que pueda comprometerle a corto plazo? De momento, Juanlu, por lo que hemos leído, y todavía nos queda una parte del sumario por leer, no hay gran cosa. Referencias al 1 hay algunas de Leire Díez o de alguno de sus interlocutores, en el sentido de que el 1 está conociendo todo lo que ellos están destapando. ¿Qué hizo la trama de Leire Díez y Pérez Oset en relación con el caso de Begoña Gómez? Nada o casi nada. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, lo único que hizo la trama, que se conozca por el sumario, es que se pusieron en contacto con un exjuez de allí de Extremadura que aseguraba tener información sobre las corruptelas de la juez que instruía el caso de David Sánchez. Intentaron colocar a ese juez en los medios de comunicación, cosa que no consiguieron, pero en realidad Pedro Sánchez estaba en esa maniobra de la trama conspirativa para arruinar la causa que afectaba a su hermano. ¿Pedro Sánchez era conocedor de todo esto que está pasando? Pues hay muchos que consideran que sí, que debía ser
consciente de lo que estaba pasando, pero cuando escarbas un poco no es una historia realmente clara y definitiva de nada. José Manuel Romero, director adjunto del diario.es. Gracias. Gracias a ti. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.